Súper, listo. Listo, Bueno. vamos a ver. Ay, qué emoción. Hola, yo soy Majito y esto es Con Magia Podcast. Bienvenidos a el nuevo episodio de hoy, donde traigo un tema muy nuevo para mí, uno donde la verdad no he tenido la oportunidad de hacer una gran reflexión pero tengo toda la disposición de querer aprender sobre este tema. Me apasiona mucho y para eso tengo hoy la oportunidad de tener a Daniel Mogollón acá. Bienvenido, Hola, ¿cómo Dani. estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Yo quiero leer la introducción que yo hice de Dani porque la verdad es que es muy nueva, es la primera vez hasta que nos estamos viendo en Ajá, persona sí. y hemos hablado bastantillo, pero quiero hacerte tu merecida introducción. Quiero empezar diciendo que Dani aquí, él es un hombre de familia, nació en Bogotá, Colombia, amo Bogotá. Somos Ese es, dos, sí, amo la comida, las empanadas colombianas, lo la mejor. mejor. Con ají. Sí. Es esposo de Angélica desde hace 13 años y papá de Salomé, que yo cuando vi ese nombre amo Salomé. ese nombre, Ujú. Salomé. Es una persona súper apasionada por el ciclismo, el fútbol, los momentos de silencio y el retiro. Esos espacios de reflexión son claves para ti, donde las actividades al aire libre también te permiten conectar con la naturaleza. Ujú. Y yo me siento muy identificada con eso. Soy muy similar en ese lado. Para mí la naturaleza es mi safe space Sí. y cómo yo logro encontrarme a mí misma ahí. Tienes una gran pasión por el liderazgo y ese logro te ha llevado a desarrollarte en el mundo de la contabilidad. Ajá. Ves la vida como una herramienta para promover el trabajo en equipo, apoyar a los demás y sobre todo cómo eso puede ser una inspiración para que las personas cambiemos nuestros pensamientos estáticos por una mentalidad de crecimiento. Hace 6 años vives acá En con tu Costa familia Rica. en Ujú. Costa Rica. De pura vida. De pura vida, te Ujú. mudaste y ha sido una aventura muy aventurada, ¿verdad? Y Sí. nueva. Retadora, pero maravillosa también. Antes de venirte para acá habías venido. Yo ya había venido por trabajo, pero por periodos muy corticos. Dos veces creo que había venido. Y ya después se presentó, fue la oportunidad de venir acá ya A Costa a Rica. quedarnos un buen rato. Súper. Y bueno, para mí es muy importante tener a Dani acá porque vamos a hablar sobre un tema del que yo desconozco, pero quiero aprender. Y él nos va a compartir su experiencia personal como papá, los retos que ha tenido, las veces que le ha tocado aprender y desaprender muchas cosas, ¿verdad? Y qué consejos nos podemos dar a las personas para que veamos más allá del estereotipo del rol que debería de cumplir una madre o un padre en la sociedad. Y bueno, pues Claro que sí. este espacio será todo tuyo. Desde la honestidad de mi testimonio, ¿no? Sí. Que muy seguramente habrá gente que coincida, que difiera, pero desde mi experiencia, claro que sí. Sí. Muchas gracias por el espacio igual. Claro que sí. Disclaimer, yo no soy mamá, yo tampoco sé, ¿verdad?, de esto, pero soy una persona que cree fielmente que podemos aprender de las experiencias de los demás. Totalmente. Y si esto a mí me permite, pues conocer una parte nueva de ti y de mí por medio de la conversación que vayamos a tener, pues bienvenido sea. Bueno, que salga bonito. Que salga, va a salir lindo. Ok. Yo quiero, Dani, que empecemos por ese momento clave, como ese inicio donde tu vida cambió y te diste cuenta de voy a ser papá. ¿Cuando recibí la noticia o cuando quería ser papá? Ah, bueno, entonces empecemos con Bueno, cuando son te dos diste momentos cuenta diferentes. que querías ser papá. Bueno, tenemos que empezar a devolvernos un poquito en la historia porque cuando yo empecé toda mi relación con mi esposa, yo nunca tuve como tal un sueño de niño como ser papá y demás. Sin embargo, siempre he tenido mi ejemplo de casa de papás, hermanos, con una familia con muchos primos, que realmente cuando creces y te das cuenta de lo que significa familia y te das cuenta que estuviste rodeado con primos, con tíos, con todas sus particularidades, te das cuenta que familia, la palabra familia es muy importante. Después cuando llega todo este momento de ser pareja, eh, después llegó el momento como de pensar y decir, ser pareja va a ser muy bonito si tenemos hijos, ¿sí? Va a ser algo muy bonito en la relación de pareja. Y digamos que fue muy orgánico para mí, es decir, bueno, desde el momento uno que decidimos casarnos,
una cosa va a llevar a la otra porque hace parte de ese deseo grande, ¿no? De hacer familia. Entonces fue como muy orgánico ese sentimiento. Ahora, lo que sí pasó es que tú sabes que puede haber mucha presión de la familia y ustedes tanto tiempo, ¿para cuándo? Los nietos, no sé qué. Sí, que te casas y ya automáticamente se está esperando que el Puede día haber, siguiente pueden te haber como embaraces. comentarios y bueno, y los niños para cuándo? Pero sin embargo yo siempre pensé que para uno de hombre en la sociedad es mucho más tranquilo ese tema, que hay mucho más presión del lado hacia la mujer, que podía haber mucha más presión de uno de hombre hacia la mujer. Bueno, yo sí quisiera, no sé. Entonces yo tuve una conversación con mi esposa y yo le dije, mira, vamos a hacerlo simple. Yo quiero ser papá. Siento que quiero formar una persona y darme la oportunidad de entregarle muchas cosas. Eh, pero esto va a ser cuando tú lo decidas. O sea, ya sabes, ya por lo menos tienes una respuesta de mi parte. No va a ser, tú no me vas a tener ahí detrás de y cuando y lo planeamos. No, va a ser cuando tú sientas que quieres ser mamá. Porque es tu cuerpo, porque es tu vida, porque tú eres la que tiene el cambio hormonal, porque yo te voy a tener que aguantar a ti, pero, pero tú tienes más cambios que yo. Entonces, ya, y dejemos cualquier tipo de presión de cualquiera. Cuando tú sientas el llamado, pues hablamos. Y ya después hubo un tiempo en donde ella ya nos sentamos y me dijo, ya, yo quiero ser. Y entonces ya después fue lo más bonito porque fue todo muy consensuado, fue todo en el tiempo en que nosotros queríamos, como queríamos, cuando quisimos. Pero porque fue un acuerdo entre ustedes Sí, dos. sí, definitivamente Salo, Salo fue muy planeada. O sea, Salo fue, este es el momento, esto es lo que queremos, hagámoslo. Y hasta ahora ha sido como la decisión más bonita y más transformadora de la vida. Y cuando te diste cuenta que ahora sí vas a ser papá, ¿cómo fue? Susto, da susto porque es como, ay, ahora sí es de verdad. Pero fue también mucha alegría, ¿no? Por lo que te digo, como todo el proceso fue como tan planeado, como tan vivámoslo. Entonces todo el momento del embarazo de mi esposa, el que sí estoy embarazada, además yo me enteré y ella estaba lejos, porque ella estaba de viaje y ella se enteró estando de viaje. Te Y llamó y te me dijo, llamó y me dijo. vamos a tener un... Wow. Pero fue muy gracioso porque yo tuve algo en mí me decía que ella se fue embarazada. Wow. No sé, Tu cuando tú ya, intuición. Ujú. mi intuición, cuando tú ya conoces mucho a tu pareja físicamente, mentalmente, sentimentalmente, tú empiezas a ver ciertos cambios que tú dices, esto no es normal. O este tipo de comportamientos, o este tipo de... Hoy la veo diferente, su rostro se ve diferente, yo dije, yo creo que está, porque ya habíamos empezado todo el tema de ponernos juiciosos en la tarea. Entonces, entonces yo dije, no, De hacer ya, la labor. de hacer la labor consciente y empezar a dibujar el boceto. Entonces nos pusimos en eso y cuando ella se fue para el viaje, ella se fue, yo la dejé en el aeropuerto y una idea cuando ella se fue, yo la vi caminando irse, yo dije, yo creo que está embarazada. Y estando allá, vino la llamada diciendo, Dani, estoy embarazada. Pero tú le dijiste en ese momento, No, ella no. no. Ya después cuando ella llegó y hablamos y entonces fue raro, fue extraño, porque fue a la distancia, a pesar de que todo fue el camino juntos, 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 la noticia fue lejos. Y fue mi hermano el que estuvo ahí cerca de ella y fue él el primero que se dio cuenta, fue el que la vio con todos los síntomas, con todo. Fue él. Entonces fue muy extraño un poquito, pero fue también muy bacano ahora cuando uno lo cuenta. Y antes de ser papá, ¿qué pensabas vos que era la paternidad? Yo creo que no me había detenido a pensarlo. Nunca me puse porque yo no tenía como un plan de voy a ser papá, nunca me había puesto a pensar qué es la paternidad, pero sí veía como ejemplos, ¿no? Entonces uno veía quién es quién en la familia, mis tíos, el ejemplo que yo tengo de mi papá, de amigos, o mi hermano que es mayor y que ya era papá y demás. Entonces,
yo creo que uno se queda como con esa idea de, bueno, uno lo quiere hacer bien. Yo creo que uno dice, si yo quiero ser papá, yo lo quiero hacer bien. Lo que pasa es que uno no tiene un carajo idea de qué es hacerlo bien. Claro, porque vos es igual que vivir. O sea, yo siento que viene con sus retos y a ti te dicen, te pongo en este mundo y tienes que vivir, pero nadie te No dice tienes ni idea. cómo. Te pueden decir, mira, vivir es esto, ser papá es esto, A, B y C, pero cuando estás ahí es Ajá, que te toca sí. Tú no experimentarlo. tienes idea de lo que implica ser papá, de Y, lo que te cambia, de lo que te transforma. y hablando de transformación y cambios, ¿cuál crees que a nivel personal ha sido como uno de esas mayores transformaciones de tu versión Daniel solito Ajá. a Daniel papá? Yo creo que la cosa más importante ha sido la transformación con el propósito de que realmente uno se da cuenta que sí tiene un impacto en la vida de otra persona. De que todo lo que somos como personas individuales, cuando somos padres, afecta directamente a los hijos. No es genética, la genética nos hace los ojos, la genética, y ahora, pero los comportamientos de nuestros hijos se heredan mucho de lo que nosotros somos de cuando van creciendo. Entonces darse cuenta que lo que tú eres necesariamente va a impactar lo que va a ser o va a aceptar tus hijos en el futuro. Y si tú quieres ser, no sé, un papá consciente de que quieres realmente lo mejor, que no es traer la comida o lo que sea, te vas a dar cuenta que tú tienes que hacer un cambio en ti y que tienes que ser otra persona. Tienes que ser otra persona porque tú eres el modelo. Entonces, creo que esa transformación viene por, uf. Alguna vez vi por ahí uno que decía, usted es la versión más parecida de lo que le gustaría que fuera el hombre de su hija. Y si es sí, bien, y si es no, mire a ver en lo que tiene que trabajar. Porque definitivamente es el modelo que yo no creo tanto que a seguir, pero sí lo que van a aceptar, porque lo vieron de papá. 100%. Y que mucho de eso que ellos ven no necesariamente es literal, ¿verdad? Yo Ajá, creo que, y lo veo también, o sea, con mis papás, como mucho de lo que uno aprende de ellos y de lo que uno acepta no viene de cosas que te dicen o cosas que hacen literalmente, claro, pero también de lo implícito que tal vez no está ahí, ¿verdad? claro. Es las emociones, cómo tú balanceas el sí, yo te estoy diciendo esto, pero tal vez en el fondo no es verdad y Claro, yo leo el lenguaje corporal de lo que tú estás ajá. diciendo. No, totalmente. Además que de pronto uno por ejemplos buenos o por ejemplos malos, uno crece con una conciencia de ser papá o de direccionar, de esto no se hace, esto sí se hace, cómo lo dices, pero, pero la crianza te va enseñando de que la única forma en que van a aprender es a través del ejemplo, no a través de las palabras, porque es lo que realmente les genera un patrón de conducta, con las emociones, con con la forma de actuar, con la vulnerabilidad, con el reconocerse, con el entenderse, con el diálogo, todas esas cosas que uno de pronto no puede traer porque los papás de uno no tuvieron un psicólogo, nadie les enseñó, nadie les dijo, ellos sí tuvieron que ir como a la maldita sea aprendiendo. Nosotros creo que tenemos un montón de herramientas diferentes y creo que si uno es consciente de eso, entonces uno se da cuenta como, bueno, yo no le puedo decir, en mi caso a Salo, controla tus emociones cuando estás de mal genio, si a la primera reacción yo exploto. Ah, no tiene sentido, es una pendejada. No, Y que hacerlo. muchos papás no lo entienden No, así. no porque no son criados, no somos criados así. O sea, y en ese sentido yo creo que uno como padre, si quiere hacer la tarea bien, tiene que entender que uno está lleno de muchas cagadas, que viene de todas las experiencias de vida y demás, y entender que, es que yo soy así, sí, pero ¿por qué? Y usted quiere que sea así, como yo soy así, como mi papá era así, como todo es así, entonces también no, Y no, que cuando llegas a ser papá también yo siento que tienes que entrar en un estado de mucha empatía contigo mismo, de entender de que por más trabajo, aún que tú hagas en ti, igual en algún momento la vas a cagar. sí, o sea, uno tiene que saber que esto de ser padre, eso es de esas tareas en lo que hagas lo que hagas, te vas a equivocar. Y eso está bien también.
tú estás Y aprendiendo a ti. está, Tú nunca has sido papá antes y por exacto. más de que tú digas voy a tener un segundo hijo, Sí, un tercer exacto. hijo, cada persona viene a Sí, ser diferente, con una identidad diferente, entonces lo que tal vez te sirve para uno, sí. no te va a funcionar para el otro. Sí, ahí el tema, yo creo que ahí lo más importante es que aún sabiendo que uno la va a cagar, eh, hombre, tenga al menos la cabeza un poquito abierta para querer entender que usted puede evitar cierto grado de cagadas y que usted seguramente la ha pasado mal o se ha equivocado en su vida o se equivoca con personas, pero que si usted hace un cambio, sus hijos seguramente, no es que no se vayan a equivocar, pero de pronto van a tener una forma de ver los momentos un poco más constructivo y que les va a costar menos lidiar con ciertas cosas en la vida que a uno le costó, que a veces uno tiene como ese error, pues como para mí fue difícil, porque va a tener que ser fácil para los hijos. Y entonces confunden a es que uno los consiente mucho, o es que no, es que estás educando a una persona y no tienes que educar sobre el dolor Ni el de una mala trauma. experiencia ni el trauma. Pásale algo bueno, no le pases la mierda que traes. Que igual de por sí uno ya va a tener sus traumas, sus Así heridas, es. y por qué generar una adicional si dentro de tu conciencia puedes más bien Sí, evitar sí, o sí. darle herramientas, ¿sabes? Como que no podemos evitar el dolor en las personas, pero Ujú. como tú como papá puedes darle herramientas a Salomé para que ella luego diga, me enfrento a esto Ajá, porque adquirí este conocimiento de mis padres también. totalmente, totalmente. Y como ellos le van diciendo a uno como con lo que son, con lo que hacen, le van mostrando a uno lo que en donde uno se está equivocando. Cuando uno es consciente, vuelvo y digo. Yo creo que hay una cosa muy importante cuando uno es consciente y quiere hacerlo bien, a cuando uno simplemente está yendo ahí, le tocó ser papá, no quiso, no lo decidió, o lo que sea, que pueden ser las situaciones que sean, pero cuando uno no es consciente de eso, uno no ve como esas señales. Entonces, los mismos hijos a veces tienen actitudes que uno dice, uy, soy yo, no es mi hijo. Esa reacción no es de él, no es de ella. Esa reacción es mía. ¿Y de quién la aprendió? Pues de mí. Y yo no voy a nada saco diciéndole, así no se reacciona. Si me ve todos los días reaccionando de la misma manera en la calle, con el del tráfico, con el vecino, en el partido de fútbol, Porque volvemos a lo no lo mismo, van no es lo a... que ellos Obviamente, escuchan que tú dices, pero lo que obviamente, ven que tú haces. obviamente. Y el lenguaje, a mí me encanta porque hay un estudio que dice que las personas recibimos la información en un 80% del lenguaje corporal y Ujú, solo en un 20% del lenguaje vocal, o sea, de lo que yo ajá, estoy diciendo. Entonces es como inconscientemente traducimos lo que tú estás sintiendo, como tú ujú, eres, como tú vas a reaccionar, no es lo que estás diciendo, porque sí, puedes ser claro. tranquila, pero claro, estás rojo, estás así, y es Sí, como, no, pero es que entonces no está coincidiendo lo que tú me estás diciendo ajá. con lo que yo Sí, debería estás estar haciendo una haciendo. cosa diferente a lo que me estás diciendo. Que es como cuando vas a la oficina y te dicen, no, léete el manual o lo que sea, pero no vas a aprender sino cuando veas a la persona haciendo eso. Entonces, cuando ves a tu papá viviendo y de cierta manera reaccionando, se te va a quedar más grabado, se les queda más grabado que cuando el papá le dice cómo debe reaccionar ante ciertas circunstancias. Y ese punto es muy jodido. Uno darse cuenta de ese punto y uno saber, en el carro uno falta la bestia que hizo algo y uno, ese momento donde uno tiene que ahí controlarse uno, porque es que no soy yo, es lo que yo le estoy hacia los demás, cuando uno de pronto puede tener una discusión con la pareja y cómo yo le respondo, no es así, no es porque le estás contestando mal a la persona, sí, eso está mal, es que tú le estás pasando el ejemplo de que eso es normal. Y eso es muy jodido. Ujú. Eso obviamente uno lo dice acá que estamos hablando por el aprendizaje que uno ha querido tener, pero son temas de todos los días, porque todos los días uno se puede equivocar. Y tienes que tenerlo presente todo el Si tiempo. no, lo vas a hacer siempre. Ujú, Tienes que darle importancia. ujú. Si no, lo vas a hacer todo el tiempo y vas a terminar pidiendo a toda hora perdón, ay, perdón, es que yo no sé por qué reacciono así, ay, perdón, ay, perdón, ay, perdón, y pidiendo perdón toda la vida, pero nunca cambiando. Y eso se pasa, esa culpa se pasa, ay, perdón, es que yo soy así, ay, perdón, es que así eran en mi casa, ay, perdón, es que... Y que eso no debería ser una razón para que nosotros ah, nos disculpemos. hay una cosa que yo hablo mucho con Salo y yo le digo, uno tiene que aprender que uno aceptar, entender, perdón, entender no significa aceptar.
Entonces, si por ejemplo en el colegio con los niños, tú puedes entender que hay un niño que viene de una casa que de pronto los papás no le ponen cuidado o que lo maltratan y eso lo tiene que reventar por algún lado. Entonces el niño llega al colegio y es uno de estos que no pueden ver en paz a un compañero o que se porta mal o que es agresivo o lo que sea. Tú puedes entender eso. El que tú lo entiendas no significa que lo aceptes. Puedes respetárselo, pero a tus propios límites. Claro, entonces tú es que yo acepto. Entonces pasa lo mismo con la pareja, ¿no? Entonces yo puedo aceptar que mi pareja tenga su temperamento, porque así es y uno conoce ya su casa o lo que sea, que yo acepte lo que es, no, que yo entienda ese camino no significa que yo acepte que tenga malas actitudes conmigo, que es una diferencia muy grande en las relaciones humanas. Gigantesca. Yo, hablando de relaciones humanas, creo que en nuestra sociedad hoy en día está demasiado claro o clara la idea de del rol que debería de cumplir una mujer Ajá. como mamá. Y muchas veces el rol de papá se ve o ya sea como inferior al de la mamá o más bien se tienen como unos roles de proveedor, de solo atender y así. De tu lado, yo quisiera saber cuál es tu perspectiva al rol que deberían de cumplir los hombres como papás Ujú. y más en el lado emocional. Porque yo siento como que a veces eso se asocia mucho a que es la mamá, la parte maternal y Ujú, así, que el papá es más que el papá, autoridad, más exacto. fuerza, más... Y yo digo, porque a veces me molesta un comentarios como por ejemplo es que mi esposo me ayuda mucho en la casa con mi hija. Ujú. Y yo digo, no te Eso tiene que está mal, ayudar. eso está mal. Es tu Es- responsabilidad. ajá, O sea, es tu hija también, sí, ¿verdad? No, no es de si yo te ayudo a lavar los platos. No, es que ajá. es un ser humano que fue creado por estas dos personas. Entonces, yo quisiera ver tu punto sobre como papá, ¿cuál creerías que debería ser el rol de un hombre como papá? Ujú, Tocando el lado emocional, ¿verdad? Como el lado más humano y dejando de lado la parte financiera tal vez mucho o de ujú. dirección o de corregir o de regañar, sino cómo tú mantienes esta empatía emocional con tu hija. Eh, vuelvo y digo, con el ejemplo del que yo tuve, si bien es cierto, yo tuve un padre eh, que siempre estuvo muy unido en temas económicos con mi mamá y demás, pero yo también tuve un papá que yo lo vi haciendo de todo en la casa, haciendo de todo, ¿entiendes? Entonces yo tengo un papá que si tocaba hacer aseo, hacía aseo, lavar la loza, tal cosa. Era un tipo que sabía construir, entonces construyó su casa y los hijos ahí le ayudábamos y toda la cosa. Entonces yo siempre vi un adulto funcional, me hago entender. Entonces yo creo que en cualquier relación humana, sea novios, sea esposos, sea padre eh, o lo que sea, entender que uno tiene que ser un adulto funcional, que yo no tengo una pareja para que me haga cosas, que yo puedo coger mis cositas y levantarlas, que yo tengo que hacer esto y llevarlo, que no me tienen que agradecer por levantar esto o hacer lo otro, o que no me tienen que agradecer porque yo, no sé, arregle la ropa de mis hijos Bañaste a tu o hija. que Ujú. bañaste a mi hija o que le agradezco mucho porque se quedó esta noche con mi hija o porque yo creo que cuando uno empieza a ver las cosas así hay algo que no está de cierta manera bien equilibrado en la relación de cómo se ven. Y de nuevo, es la misma manera como los hijos van a ver y se van a comportar a futuro. Van a normalizar eso. Exactamente. Entonces yo creo que desde el punto de vista muy personal, pues no sé, yo creo que con mi hija siempre es el ejemplo de decirle, esto es lo que es ser funcional. Yo no puedo vivir en un lugar sucio, pero tampoco tengo a nadie que venga y me lo limpie. Entonces mi responsabilidad es mantener el lugar donde yo vivo ordenado, limpio. Yo no tengo por qué esperar a que venga alguien y me diga, haga esto. Usted sabe que vive en una casa hay reglas y mantenerlas no es responsabilidad de nadie, sino de todos. Usted sabe que vive en una sociedad, entonces mantener
la ciudad limpia no es hasta que esté el policía y te vea Te no digo. arrojar, sino que es de todos. Entonces creo que esos ejemplos o esas ideas de lo que es el papá o lo que no es el papá, eh, se basa mucho en lo que tú puedas construir y lo que le quieras transferir a los demás. Porque si tú te acomodas no, es que mi papá era de esos que llegaba, se sentaba en la sala y todo le traían y le servían la comida y lo que Que sea, es muy y ese era normal su también. rol porque él traía la plata para la comida y no sé qué, y mi mamá siempre estuvo, es como pendiente, bueno, cada quien en su casa como crecieron. Creo que es más es un tema de entender de que, hermano, usted no tiene ni una criada ni nada, sus hijas no son sus criadas, usted no es el rey ni nada, usted tiene que ser y tiene que demostrar lo que es una persona funcional en una sociedad, en una casa. Si es que le quiere enseñar a sus hijos a que hagan lo mismo y a que exijan lo mismo, ¿sí? Que es de pronto un poco ese tema. A mí me gustaría que sea lo que sea que decida Salo para su vida, que la persona que la acompañe sea funcional, Me ¿sí? encanta. Responsable de lo que es. Me encanta ese punto de vista. Y para todo, o sea, yo creo que no solo te aplica en tu paternidad, sino en tu relación con tu Ujú. esposa, en tu relación laboral, Todo. hasta contigo mismo, como el autocuidado que vas a tener contigo automáticamente se va a ver reflejado ahí. Exactamente. Hay, hay muchos estereotipos sobre la paternidad hoy en día. ¿Y tú crees que alguna vez ha habido algún estereotipo que te ha hecho cuestionar el papá que eres? Yo creo que a medida que he estado en este camino de ser papá, lo que me he cuestionado es si yo estoy cayendo en un estereotipo negativo. Entonces, sí me he cuestionado si estoy siendo un buen ejemplo, si estoy siendo un papá en el cual mi hija pueda confiar. No solamente cuando me habla de sus cosas o cuando quiere tener la apertura, si estoy 100% atento a ella, si le saco tiempo de calidad o no, sino que soy un tipo en el que pueda confiar porque cumplo lo que me comprometo, hago las cosas que digo que voy a hacer. Ese tipo de cosas sí me levantan como mucho la ampolla y me hacen mucho pensar en, acá no estoy siendo lo que yo quiero ser, acá no estoy cumpliendo, acá estoy siendo el típico prototipo del papá que no se pone la plata y ya, y se desliga de todo lo demás que significa ser o lo que puede significar acompañar a una persona en su crecimiento por la vida. ¿Y cómo manejas esos momentos donde te los cuestiones? Aprendiendo. Yo sí soy un tipo que a mí me gusta mucho decirme las cositas muy de frente. Y y cada quien tiene su forma de cantarlo, con el ejercicio, hay gente que escribe, hay gente que dibuja, hay gente y ahí organiza sus ideas. O sea, cada quien tendrá su vehículo. Pero yo sí soy un tipo que a mí no me gusta decirme mentiras. Entonces yo me digo, Daniel, marica, la está cagando en esto. Usted verá si sigue así, ¿no? Y si es importante, hay que cambiar por más duro que sea, que tampoco es fácil, ¿no? Todos tenemos cosas que cambiar que están muy arraigadas, que son difíciles, pero pues si uno quiere, uno entrena duro para lograrlo. Entonces es más eso de encontrarme haciendo cosas de un prototipo negativo que no quiero ser, y porque los hijos se lo muestran a uno infinidad de veces cuando uno menos piensa. ¿Cuál ha sido tu parte más linda de la paternidad? Todo, todo. Yo creo que Ni lo pensaste. no, 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 es que ha sido, mira, en, en la universidad yo tuve un profesor de filosofía y nos decía que ser padre, cuando uno es padre, pierde mucho y gana mucho. Y yo creo que sí, pero yo siento que he ganado mucho más de lo que he perdido con la paternidad. Totalmente, la ecuación está totalmente a favor de ser padre. Y es duro, pero como creo que tuve la fortuna de decidirlo, de en el momento en que mi esposa quiso, como queríamos, donde queríamos, creo que todo fue como muy, si esto es lo que yo quiero, entonces yo vivo este camino por más que tenga sus cosas, que sea desgastante, que sea de mucha construcción personal, de quererlo hacerlo bien, de tratar de no equivocarse, de entender que uno se va a equivocar, de escuchar a quien debe escuchar, que eso también es muy importante, saber uno.
a quien escucha, ¿no? Eh, y ponerlo en función de hacer crecer a una persona feliz, libre y que se entienda y se respete y se ame y no pasarle toda la basurita que uno puede traer en su vida por X o por Y motivo. Y es en tu caso porque tú escogiste ser papá. Sí, Pero entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que tal vez no escogió ser papá? Le tocó serlo. sí, que tiene la responsabilidad que le va a traer o que tiene el trabajo por delante que le puede traer la mayor retribución de su vida, ¿sí? Y es bueno, ya nos equivocamos, ya algo pasó, ya sea como sea, lo deseó o no lo deseó, entonces ahora hágase cargo, porque los errores los puede pagar uno, pero no los hijos, ¿sí? Y si usted fue muy joven, que no terminó de vivir, que le faltó pasear, que le faltó vivir o lo que sea, pero pues se le dio que le llegó un hijo no deseado, no importa, hermano. Si lo hace bien, después la vida le va a devolver el tiempo para hacerlo con mayor madurez y lo que sea, y ojalá con una posición económica que le permita disfrutar de esa madurez. Pero ya que se metió, hágalo bien. Y hacerlo bien es entender que usted está en un proceso de construcción y trate de no pasarle todo lo que usted es. Porque educar no es pasarle lo que yo soy. Educar es como unos parámetros, pero sobre todo irle enseñando a discernir lo que está bien, lo que está mal y confrontar mucho con el diálogo de tú qué piensas sobre esto, qué es esto. Y eso suena muy bonito, ¿no? Seguramente, yo creo que en estos temas mucha gente puede decir, ah, no, pues el papá perfecto, no, todos los días la cago. Y todos los días digo, me faltó tal cosa. Pero sí aprende uno. Y sí hay papás que son muy jóvenes y hacen un trabajo extraordinario. Yo tengo conocidos que fueron papás muy jóvenes, son papás extraordinarios y hoy en día que sus hijos obviamente son grandes y ellos todavía son muy jóvenes, eh, creo que no se arrepienten de haber hecho bien el papel de papá y de sacar adelante a los hijos haciendo las cosas bien. Yo creo que a mí me encanta ver, no soy mamá de nuevo, pero creo que es donde tú puedes adoptar una figura o de víctima o de quiero hacer las cosas. Sí, Porque puedes posicionarte en me tocó ser papá, ajá, sí te tocó, pero luego tú puedes escoger ser un buen papá. claro. Las cosas que le pasan a uno en la vida, muchas uno no las elige, pero la actitud sí. La actitud es lo que tú decides hacer en cada circunstancia. Recientemente con la gente que trabajo, les decía, les ponía un ejemplo, uno decía, en una circunstancia de la vida uno tiene dos opciones, o llora o vende pañuelos. Entonces uno que tú decides qué vas a hacer, que no es fácil. Yo siempre digo que tampoco, suena muy bonito cuando uno lo habla con los amigos, con una cerveza y uno, pero no es fácil, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, hacerlo realmente tal cual como uno lo dice es difícil, pero si uno quiere y le pone realmente empeño, lo hace bien, pase Todos lo que los pase. días. Como hay mucha gente que se sorprende, seguramente que dice, pucha, yo no sabía cómo iba a sacar adelante a mis hijos porque, no sé, era muy joven, no tenía plata, no tenía trabajo. Las personas que son padres cuando ni siquiera han terminado colegio y a través de los años realmente afrontan el tema haciendo, yo encuentro una razón por mi hijo de hacer las cosas bien y la vida les devuelve a ellos todo el amor, todo el cariño y todo ese dejar pasar un poco de su propia vida para enfocarse a hacer las cosas bien, porque se equivocaron, pero la equivocación fue Y no te va a durar toda la vida. exacto, exacto. Entonces, creo que es hacerle, dense cuenta que están ante una responsabilidad maravillosa y que si le quitan el peso de que fue una equivocación y se dedican a vivir lo que es por la personita que están creciendo, haciendo crecer, les puede cambiar un poquito el chip, como lo están viendo. Qué experiencia más mágica, me encanta. No, y que soy muy consciente de que yo digo, lo estamos hablando aquí. Y en la Ajá, teoría es muy fácil. claro, Y suena muy lindo, pero luego el reto está en cómo yo llevo esto a la práctica sí, todos los días. sí. Y hablar de paternidad, de maternidad, de lo que sea, es un tema muy susceptible. Ahora que venía yo para acá, yo pensaba, pero
o sea, ¿quién soy yo para venir a hacer un podcast o a hablar colmado de paternidad? ¿Me entiendes? Si al final uno es un humano más tratando de hacer las cosas bien. Pero en Pero el claro, fondo nadie sabe. claro, uno ha tenido la experiencia, entonces la idea es venir a hablar como de eso. Pero sí, definitivamente es transformadora, es durísimo, porque sí es muy retador, pero se aprende un montón y al final lo terminas disfrutando, porque empiezas a vivir los momentos, las etapas, que también es muy importante vivirlas porque se pasan volando. Qué mágico. ¿Cómo balanceas tú todas tus versiones? Porque está también, bueno, hoy el tema de paternidad, el Daniel papá, Ujú. pero también está el Daniel esposo, está el Daniel hijo, el Daniel hermano, el Daniel corporativo, Ajá, el Daniel solito. sí. El ti, ¿cómo haces tú para balancear todas estas esferas de tu vida para que logres estar bien contigo mismo? Ese tal vez es un camino muy difícil y es un norte muy largo. Eh, Creo que independientemente que seas padre o no, ser padre obviamente te pone una carga mucho mayor. Y creo que uno tiene que tratar de aprender ahora con todo esto que le dicen a uno, esté presente en el momento en el que... Y sí, sí, tienen razón. O sea, hermano, concéntrese en su trabajo y no pierda el tiempo y sea productivo para que el trabajo no le quite tiempo de vida. En mi profesión, lo que yo he sido, la autoexigencia, la cantidad de trabajo. Yo soy contador, entonces uno pasa mucho tiempo frente a un computador y lo demás. Eh, entonces, ¿cómo haces para equilibrar eso? Entonces, trata de ser muy productivo y entiende que hay unos momentos en donde el trabajo tiene que parar, ¿sí? Que tampoco es fácil, que todos nos equivocamos. Yo personalmente he sacrificado un montón de tiempo de mi esposa, de mi hija, lo que sea, por trabajo. Al final, cuando van pasando los años y empiezas a tener más madurez, empiezas a entender muchas cosas, empiezas a tratar de desconecto acá, me concentro en esto, le doy valor a esto y después vuelvo a retomar. Y uno aprende cómo a manejar los tiempos, ¿no? O sea, yo trabajo de cierto horario, después vienen todos los temas de acompañar a mi hija a sus entrenamientos, de estar ahí, de acompañarla a sus competencias de fin de semana, de estar ahí, de no perderse nada de eso, porque los hijos nunca recuerdan cuando uno, siempre, perdón, siempre van a recordar cuando uno no estuvo, y porque les pesa, ¿no? Y una cosa que sí me ha costado mucho y que lo he venido aprendiendo en el último tiempo es que cuando uno trata de estar para la familia, para los hijos, para el trabajo, para lo que sea, se olvida de uno mismo. Y si uno se olvida de uno mismo, Todo lo demás se va a todo lo caer. demás se va para la mierda. Todo lo demás. Entonces creo que es muy importante empezar por el revés. Trate de hacer las cosas bien para usted, organícese usted, tenga siempre ese lugar, esa práctica, ese deporte, eso que a usted tanto le apasiona, le gusta, lo nutre, lo llena, sea lo que sea, hágalo en un momento específico o diario o cada 3 días o lo que sea, hágalo y eso le va a permitir tener un equilibrio y desconecte. Cuando está en el trabajo, no piense en ninguna otra vaina. Cuando está con su familia, no piense en pendejadas del trabajo. Cuando está en eso, desconecte. Desconecte para que lo pueda vivir y lo pueda equilibrar de mejor manera. Saber priorizar. Sí, ¿Cómo ha transformado tu relación con tu hija lo que tú eres hoy? Porque tú mucho. decías al principio que o sea, que los hijos te enseñan partes de ti mismo. Ajá. ¿Cuál crees que ha sido la parte que más se ha transformado de verte reflejado en tu hija? Eh, Cuando veo que hay algo que no está tan bien y me doy cuenta que es más una reacción que yo le he generado, o sea, que está reaccionando así porque me ve a mí reaccionar a mí, es duro. Porque de nuevo, no quisiera transmitirle eso. Entonces el ser vulnerable, como decirle, perdón, no está Decírselo, bien decírselo. Que en eso sí yo no tengo un problema. O sea, en admitir que tú también sí. eres un humano, que Nosotros hemos porque tenido seas papá. conversaciones en donde yo me siento frente a ella y yo me equivoqué en esto.
y te pido perdón porque yo sé que eso te generó A, B y C, y voy a hacer todo lo que yo pueda por cambiarlo para que no vuelvas a vivir algo así. Pero quiero que sepas que no está bien, que es mi forma de reaccionar ante algo, pero no es que tú estés mal, es que yo estoy reaccionando mal. Pero llegar a ese punto requiere Conciencia, mucho valor. Porque tú conciencia. puedes ser consciente de que tú te estás equivocando, Ujú, pero admitir que te equivocas sí, y con alguien pequeñito es ujú. mucho Claro, valor. porque yo creo que es porque uno siente que uno tiene, que si uno lo dice pierde poder. Ahí está. ¿En dónde quedamos? En buenas tardes. Listo. Gracias por la invitación. Nos quedamos en cómo tu hija ha transformado la versión de ti. Y en todo. Nos quedamos en que ¿En qué? que la experiencia de ser padre es transformadora, es maravillosamente transformadora, retadora, te exige sacar, yo no digo que lo mejor de ti, al contrario, te exige sacar lo peor de ti, de tu vida, de lo que tú eres. Si lo quieres hacer bien, si te da lo mismo y no importa, vas a seguir siendo exactamente lo mismo y no, ni siquiera te vas a detener a pensar en si esto está mal o si esto no, le tengo que quitar acá, poner acá. Entonces más bien es lo que, la transformación es lo que tú tal vez tienes que dejar de ser para, para, para entenderte mejor y para transmitir cosas buenas a tu hija. ¿Sí? En mi caso a mi hija. Ahora, todo lo demás es pura alegría, puro goce, puro... eh, todo bonito. Todo ha sido muy, muy, muy bacano para mí. Y he tenido la fortuna de que a pesar del trabajo, a pesar de que he tenido que viajar, a pesar de todo, creo que yo he tratado, me he esforzado por ser un papá que está en todas las competencias, que está en todo lo importante, que está en todos los cumpleaños, que para cuando ella necesita atención, que sabe también ponerle límites y que aprenda a poner límites, que se sienta con ella a hablar de por qué algunas cosas se hacen, aunque ella no esté de acuerdo, para hacerle entender, que pide perdón, que... Entonces esas son cosas que uno no necesariamente salen naturales, pero uno las aprende a hacer y va saliendo adelante. ¿Sí? Pero ahorita que estábamos acá en el corte comercial, hablamos mucho de eso, ¿no? Uno de papá, uno quiere ser papá y uno puede tener toda la voluntad de ser papá, pero cómo es de importante construirse a uno mismo, liberarse de muchas cosas que uno tiene, eh, para poder ser un buen padre, para poder educar adecuadamente, para poder construir. Y, y, y así como tú eres consciente de, no sé, cuando vas a entrenar, si vas a hacer pesas, entonces tú haces las repeticiones porque el resultado tú sabes que va a ser en esto. Yo creo que con los hijos también hay que ser muy consciente de cada momento que uno pueda utilizar para enseñar algo más allá del evento en sí mismo, lo tiene que hacer. Y eso solamente lo puedes hacer si le quitas un poquito la reacción primaria a lo que pasa. Entonces, Y si ves más allá. claro, porque por ejemplo puede pasar algo como, no sé, estaba pintando y se le regó todo. La primera reacción que todos podemos tener es, pero qué mierda pasó, pero por no El poner reguero. cuidado, mira este reguero, todo está limpio, la casa está limpia y lo primero que tienes ahí es, pero si eres consciente en ese primer momento, pum, paras. Y uno sabe que uno va a responder mal, entonces uno, ven, y aprovechar ese momento para enseñarle cosas a Dios. No es que, mira, si tú mueves desde así, entonces se va a regar, tienes que ponerle atención a las cosas y después, venga, limpiamos juntos, porque esa reacción es la que le va a enseñar a esas personas a realmente en el futuro, cuando vuelva a pasar, cómo reaccionan ellos, cómo se autocontrolan cuando el que la caga es otro, ¿sí? Pero qué actitud tienes, que hablábamos también de la actitud. Entonces es muy importante aprender a capitalizar momentos para enseñar. Y eso solo lo haces si estás pendiente de que todos los días estás siendo papá. Es que no eres papá cada 8 días o no eres papá. O solo 8 horas al sí, día. solo cuando no. Eres papá siempre. Y cuando estás con los niños, permanentemente te están viendo. Aun cuando tú crees que no lo están haciendo. Claro. Y se dan cuenta cuando no eres genuino,
porque eso se nota, ¿sí? Entonces por eso de nada sacas tratar de simular ser un papá paciente si ellos se dan cuenta que hay momentos en los que No coincide no la información que yo estoy coincide, recibiendo claro, con la que se porque está. tú estás tratando de ser algo que no has trabajado en ti para hacerlo. Yo te dejé quiero ir cerrando con algo que me generó mucha intriga Ajá. en las preguntas que te hice antes de empezar sobre qué pregunta te gustaría que te hicieran, pero que normalmente no te suelen hacer. Sí. Yo le pregunté a mi hija si quería hacerme alguna pregunta, pero no me dijo que no me quería hacer ninguna pregunta. Eh, y no sé, yo no sé, yo creo que más allá que una pregunta que me gustaría que me hicieran es tal vez lo que yo quisiera que pasara, ¿sí? Es que efectivamente uno pudiera ser ese papá que confía, que pretende, y que más bien que tengan la oportunidad y la tranquilidad de decirle a uno cuando uno se está equivocando, eso, justamente eso que acabas de hacer es lo que no me genera confianza. Por eso no confío, por eso no, no sé, hay ciertas cosas que no te voy a contar porque sé que tu respuesta va a ser eso. Entonces abrir ese canal, yo sé que es bien difícil, ¿no? Entonces es un tema de generar esa confianza. Entonces más bien una pregunta, es más bien un acto sincero que en el futuro ojalá llegue, si llega a sentir esa necesidad, que lo diga ahí en el ¿Qué momento. te gustaría? Ajá. Me encantó A mí tenerte también, la aquí. experiencia estuvo muy bonita. Muchas gracias. Gracias Bacán. a ti, admiro mucho esta perspectiva con la que tú ves la paternidad y sos la paternidad. Y gracias por abrirte, por vulnerabilizarte y por compartir tu experiencia. Espero que porque cuando uno dice las cosas en voz alta, a veces a uno se le han olvidado antes. Ujú. Que cuando viene este espacio de recordar y reflexionar sobre el transcurso que ha pasado para que tú llegues a ser el papá que sos. Claro, claro. Entonces, No, y la experiencia y la dinámica estuvo muy chévere. Devolverse como a esas preguntas de qué es lo que más, qué es lo que menos, y detenerse un poquito a pensar en la paternidad, porque todos los días uno la ejerce, pero no la reflexiona a ratos. Entonces tener esa oportunidad de venir, de enfrentarlo frente a la cámara, de, de hacerlo tal vez, porque una cosa es sentarse a hablar con otros padres y otro sentarse a hablar con una persona más joven que no tiene esa experiencia, pero que sí tiene esas ganas de como de entender cosas. También es bueno porque te hace como decir, bueno, lo que usted tiene que transmitir o quiere transmitir, primero que sea real, que sea honesto, y segundo, trate de transmitir algo que sea positivo y que ayude al diálogo y a las personas que puedan tener acceso a la conversación. Entonces nada, muchas gracias, la experiencia estuvo muy chévere. Gracias a ti, me encantó. Gracias. No, y de verdad que yo espero que algo de todo también lo que hagamos dicho pues pueda hacer clic o haga también que otra persona pueda reflexionar sobre esto, y a muchos papás que también están en ese proceso Ojalá. De no alcanzar siquiera la perfección, sino solo sentarte y cuestionarte, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es clave en cualquier proceso. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio de Con Magia Podcast. Muchas gracias. Chao.